Muy buenos días, señor ministro, señora secretaria de Estado, presidente de la Audiencia Nacional, magistradas, señoras y señores. Me corresponde a mí brevemente introducir este foro de debate sobre la reforma de la Administración de la Justicia, hacerlo como director del foro de debate Procuradores. En 30 segundos les explico el porqué del foro en términos generales. Desde que dejé la política hace un año y meses que, entre otras funciones, ejerzo la de asesor de esta Casa, del Consejo General de Procuradores, y al margen de lo que es el asesoramiento jurídico me encargaron si quería responsabilizarme de un foro de debate que permitiera transmitir a la sociedad la preocupación que los procuradores de los tribunales del conjunto de España sienten sobre temas de actualidad. Y eso motivó el que pusiéramos en marcha este foro de debate. Hicimos ya una primera edición acerca de un tema también muy actual, que requiere también, como el que vamos ahora a hablar, de diálogo, que fue Cataluña, no con mucho éxito, debo decirlo. Espero y estoy convencido que hoy será más viable el éxito. El segundo es sobre la reforma de la Administración de Justicia. Tenemos ya programado otro el día 16 de abril sobre periodismo, new fakes, redes sociales, la misma ética. Y el de hoy, para mí es un placer contar en primer lugar con el ministro de Justicia, también con los diversos representantes de los 4 principales grupos parlamentarios. Sin duda, no debo perder ni un solo segundo en explicarles a ustedes el porqué de la importancia de la Administración de Justicia e incluso de su reforma. La justicia tiene como expresión, como palabra, muchas acepciones. Me quedaría inicialmente con una de ellas, que en definitiva es la vía por la que se resuelven conflictos que se dan en el seno de la sociedad y al mismo tiempo también es la garantía de la justicia que por precepto constitucional tenemos la obligación en una sociedad democrática, madura, en un Estado de Derecho, de garantizar. Es también cierto un poder del Estado y es también un servicio público que en este caso no puede privatizarse como otros, por ejemplo, pueda ser la sanidad, donde hay gestión compartida, pueda ser el ámbito de la educación. Por tanto, como poder que lo es del Estado, pero especialmente como servicio público, somos muy conscientes en esta Casa, como procuradores de los tribunales, que, como ustedes conocen bien, aportan a la eficacia de esa Administración de la Justicia una singular aportación. Yo como abogado, ustedes magistrados, funcionarios, quienes lo sean de la Administración de Justicia, todos tenemos muy presente la necesidad de su reforma, por motivos diversos, porque los tiempos cambian, porque todo es mejorable, también la Administración de Justicia, por la implementación de las nuevas tecnologías, por la necesidad de que esa justicia sea eficaz y para que sea eficaz sea rápida. En este contexto y en esa voluntad de reforma de la Administración, ustedes conocen mejor que yo y particularmente los representantes de los grupos parlamentarios, que en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha funcionado una subcomisión que durante un año más o menos, si no estoy equivocado, han ejercido un trabajo, entre otros, consistente en recibir aportaciones mediante comparecencias de diversos representantes de sectores que tienen implicación en la Administración de Justicia, entre ellos, como no, del propio presidente del Consejo General de Procuradores. Pero, a pesar de que ha transcurrido un año de trabajo en esa subcomisión, no hay todavía resultados. Y creo sinceramente que no nos podemos permitir el lujo de no alcanzar un pacto en lo que hace referencia a la Administración, a la reforma de la justicia. Y por eso este foro quiere contribuir en la edición de hoy, con la intervención en primer lugar del ministro de Justicia y luego del coloquio entre los diversos representantes de los 4 principales, como dije antes, grupos parlamentarios, quiere intentar contribuir a reforzar ese diálogo. Creo que todos somos muy conscientes de que si algún ámbito en particular requiere un pacto de Estado por la importancia que tiene es en el ámbito de la Administración de la Justicia. Un pacto de Estado requiere diálogo, el diálogo requiere llegar a acuerdos, requiere previamente transaccionar quiere decir ceder y finalmente concordar y finalmente llegar a un consenso.
Nos gustaría muchísimo, a mí como abogado, a los procuradores, a todos ustedes y a todos en su conjunto como ciudadanos, nos interesa esa reforma de la justicia, nos interesa ese diálogo, nos interesa ese consenso. A lo largo de la vida parlamentaria yo recuerdo, directa o indirectamente, haber sido testigo de 2 pactos de justicia como mínimo. En uno de ellos, precisamente, el ministro actual de Justicia, si no recuerdo mal, hacia el 2002, era secretario de Estado de Justicia, por lo tanto tiene experiencia, es persona desde este punto de vista, no simplemente que por la experiencia, sino por su capacidad puede ser también útil para poder fraguar este necesario pacto de Estado. Por lo tanto, con ese interés y con ese objetivo, insistiendo que es una necesidad para toda la sociedad, sin esa reforma necesaria no seremos capaces de dar respuesta a los nuevos retos que plantea la Administración de Justicia y a las demandas que en ese sentido, desde los diversos ámbitos y, sobre todo, desde la sociedad, se plantean de cara a la misma. Por tanto, yo simplemente quiero agradecer a la persona que voy a cederle la palabra, que es el ministro de Justicia. No le presento porque es sobradamente conocido por todos ustedes. Es persona sensata, persona con experiencia en el ámbito de la Administración, persona conocedora muy profundamente de lo que es la Administración de la Justicia y persona que desea también llegar e impulsar ese pacto de Estado tan necesario en el ámbito de la reforma de la Administración de Justicia. Por tanto, sin nada más, le cedo la palabra a la vez que le agradezco su presencia hoy aquí en este foro de diálogo. Muchas gracias, Josep. Querido Juan Carlos, muy buenos días. Empiezo dando la enhorabuena al Consejo General de Procuradores por convocarnos hoy aquí para empezar la semana en una mañana lluviosa en Madrid y que dificulta el tráfico, dificulta la movilidad y por eso yo creo que pone más en valor la asistencia tan nutrida en este magnífico salón. Y doy la enhorabuena porque no es fácil convocar y reunir una mañana temprano pues a vocal del Consejo del Poder Judicial, viceconsejeros de Madrid y de Canarias, presidente de la Audiencia Nacional, magistrados del Tribunal Supremo, por supuesto a los portavoces de los principales grupos parlamentarios, la Secretaría de Estado, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia y tantas otras personas que agradezco de verdad su participación en este foro, en un foro que, como muy bien decía Josep Durán Lleida, nos convoca a reflexionar sobre la necesidad y la conveniencia de las reformas en materia de justicia y los acuerdos para alcanzar esas reformas. Por lo tanto, enhorabuena, Juan Carlos, enhorabuena al Consejo por esta convocatoria. Bien, yo por empezar, hablando ya directamente, el título de la jornada está muy bien. La reforma de la justicia no merece un acuerdo. Bueno, pues yo respondo ya directamente sí, claro que sí, lo merece y lo necesita. Yo creo que ese acuerdo es absolutamente necesario en este momento y por lo tanto deberíamos ser capaces de trabajar para llevarlo adelante. Y yo creo de verdad que hay razones para la esperanza en ese sentido, no para pecar de ingenuidad. Me parece que la subcomisión que se constituyó en el Congreso de los Diputados fue un buen paso. Quizá quien piense, bueno, como no ha acabado con nada concreto, hemos perdido el tiempo. En absoluto. Fue un buen paso, se aprobó por unanimidad, lo cual pone de manifiesto la voluntad de todos de llevarla adelante. Para nosotros respondía a un acuerdo que alcanzamos con el grupo de Ciudadanos, un acuerdo de legislatura, y por lo tanto ese compromiso político ahí estaba plasmado. Y porque, además, me parece que sirvió muy bien para retomar el interés y el empuje del conjunto de la comunidad jurídica, de todos los profesionales, de todos los operadores que han comparecido, si no me equivoco en los números, hasta 33 expertos y profesionales del sector de la justicia que han pasado por la subcomisión y que han alcanzado un buen resultado, 103 medidas, algunas de ellas más en términos generales, otras más concretas. Hasta 103 medidas han sido objeto de propuesta y de consenso inicial por parte de los grupos parlamentarios en esa subcomisión. Bien, es verdad que a partir de ahí, bueno, pues empezó la diáspora, empezó las ausencias, las salidas, con una cierta teatralización en ocasiones y, por lo tanto, yo creo que nos viene muy al momento esta reflexión de qué tenemos que hacer a partir de ahora para recuperar el objetivo final, que es avanzar en esas reformas.
Decían las asociaciones de jueces y fiscales en un comunicado que emitieron hace unos pocos días, dicen algo así como: no parece haber un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de Estado por la justicia tras el fracaso de la subcomisión creada al efecto. Y cierro las comillas, es la cita del comunicado de las asociaciones de jueces y fiscales. Yo no estoy muy de acuerdo con esa consideración. En primer lugar, yo creo que sería muy injusto, como pasa tantas veces en la vida, la generalización, aplicarle a los grupos parlamentarios por igual este planteamiento. Yo creo que los que han estado en la mesa con la mano tendida permanentemente tienen que tener una singularización. En segundo lugar, porque concertar políticamente hasta 103 medidas tiene un gran valor. Tiene un valor altísimo, sobre todo cuando esas 103 medidas se han ido adoptando después de haber escuchado a los profesionales. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un núcleo de contenidos que no deberíamos dilapidar, máxime cuando el sector, los profesionales, todos los ámbitos profesionales están pidiendo reformas y las están exigiendo. ¿Qué hacemos ahora entonces? Yo hace unos días leía el editorial del País, cuando se refería al acuerdo alcanzado en Alemania para la gobernabilidad del país, decía que el mandato que tienen los grupos parlamentarios, los partidos políticos, es la de gobernar, legislar, proponer, pactar y sacar a este país, Alemania, en aquel momento, hablando del pacto de gobierno, de la desesperante parálisis a la que lo han conducido. Esas eran las reflexiones que se decían en torno a los acuerdos políticos para fomentar la gobernabilidad en Alemania. Bueno, pues yo anuncio en ese sentido nuestro compromiso y nuestra voluntad de hacer esto, de gobernar, de gestionar, de plantear leyes y reformas y de tratar de convencer que lo peor que podemos hacer es la inactividad, la inacción. No nos ayudará en absoluto a resolver ninguno de los problemas que tenemos por delante. Y como hay un gran trabajo extraordinario realizado por los grupos parlamentarios, realizados en la subcomisión, realizado por todos aquellos que han comparecido en esas sesiones, el Ministerio de Justicia asume el 100% de las propuestas que se han planteado en la subcomisión. Hacemos nuestras todas y cada una de las 103 medidas allí planteadas y vamos a tratar codo con los profesionales, con todos los colectivos, de llevarlo hacia adelante. Lo he dicho reiteradamente y lo vuelvo a decir hoy, creo firmemente en los profesionales, creo en el compromiso de todos los profesionales, de todas las corporaciones por la reforma de la justicia. Así lo hemos intentado hacer en todo este tiempo que yo he tenido la oportunidad de estar al frente del Ministerio de Justicia. Cada una de las reformas que hemos llevado adelante siempre ha estado basada en el diálogo, en el consenso y en el acuerdo en la mayor parte posible generada con los profesionales, y así lo vamos a intentar llevar adelante. Yo creo que nosotros no pensamos ni en las urnas ni en darle la extremaunción a esta legislatura en absoluto. Tiene tiempo por delante, tenemos tiempo político por delante y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de promover. Por ello, tenemos la intención de presentar en estos próximos días un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018 en el que habrá un compromiso presupuestario, más medios, más recursos para la justicia, 300 plazas de oferta de empleo público, nueva creación de unidades jurisdiccionales, de unidades judiciales, una serie de medidas normativas que avancen en la dirección de seguir apostando por la justicia. Durante el segundo semestre del año 2018 propondremos la gran reforma procesal penal que está pendiente desde hace tanto tiempo, una nueva ley de enjuiciamiento criminal que agilice los tiempos de respuesta, que sea más eficaz en la persecución del delito, que vele por la protección de los derechos, que supere la situación de aislamiento que vive nuestro modelo en relación con toda Europa, que haga coherente nuestro modelo procesal penal con la nueva Fiscalía Europea que empieza a funcionar en breve y, por lo tanto, que avance en la dirección en la que hay un altísimo consenso entre los profesionales por donde debe caminar la reforma de nuestra ley de enjuiciamiento criminal.
También en este tiempo, en el segundo semestre de este año 2018, y en paralelo con lo que acabo de decir, propondremos un nuevo estatuto orgánico del Ministerio Fiscal que le dote de las capacidades y de las fortalezas necesarias para hacer frente a los nuevos desafíos y a las nuevas funciones que el fiscal tiene que asumir en un modelo de instrucción y de investigación donde debe adquirir protagonismo y debe también tener absoluta autonomía. En este tiempo, en este primer semestre del año 2018, seguiremos empujando para que la Orden Europea de Investigación, que está en el Congreso de los Diputados, vaya adelante, se pueda aprobar, como también la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que traslade a nuestro país el nuevo reglamento y complemente en lo necesario y, por lo tanto, que sea posible que en este primer semestre, tanto una como otras leyes, la de la Orden Europea de Investigación y la Ley de Protección de Datos, se aprueben dentro del Parlamento. También tenemos diversas reformas de nuestro Código Penal que a veces pasan desapercibidas por su carácter técnico, que son transposición de directivas a las que, lógicamente, estamos comprometidos el Reino de España y, por lo tanto, tanto en el ámbito financiero, la Directiva 2014-57 de sanciones aplicables al abuso de mercado o la Directiva de lucha contra el terrorismo, también son modificaciones de nuestro Código Penal que deben ser llevadas adelante. Espero proponer durante el segundo semestre del año 2018 al Consejo de Ministros y, por lo tanto, presentar en el Congreso de los Diputados la reforma del nuevo Código de Comercio y de revisión del derecho español de obligaciones y contratos que durante tanto tiempo ha trabajado la Comisión General de Codificación, que están demandando los profesionales de estos sectores y, por lo tanto, que produzca la modernización y la innovación de nuestro derecho mercantil y nuestro derecho civil en materia de obligaciones y contratos. No me olvido en absoluto de las reivindicaciones de los profesionales, ya sean en el ámbito retributivo, en el ámbito formativo o en el ámbito de la promoción profesional. Está en marcha una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se recuperan derechos, donde se establecen nuevos ámbitos de profesionales y donde también podemos incorporar elementos nuevos para la mejora de las condiciones de trabajo. Como he tenido oportunidad de trasladarle a las asociaciones de jueces y de fiscales, este jueves próximo hay una nueva reunión con todos ellos, la mejor manera de movilizar a un profesional, a unos colectivos profesionales, es sentarse, hablar y llegar a acuerdos. Esa es la mejor movilización que se puede hacer y el Ministerio de Justicia va a tener toda la disposición y toda la flexibilidad para alcanzar esos acuerdos. Hace muy poquitos días vimos un acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con el conjunto de los representantes de los sindicatos de los funcionarios públicos. Vamos a traer ese acuerdo al sector de la justicia, vamos a hacer nuestro esas propuestas y la adopción de un acuerdo sectorial para trasladar esas subidas salariales, esas posibilidades de incremento de las retribuciones variables en un escenario plurianual, será una de las materias en las que trabajaremos durante las próximas semanas para alcanzar ese acuerdo, como también para ser capaces de cerrar ese debate sobre la pérdida del poder adquisitivo en el sector. Es verdad que el Decreto Ley 8/2010 del mes de mayo llevó a cabo una serie de medidas de reducciones salariales para el conjunto de los servidores públicos y de manera distinta en la justicia que en el conjunto de la Administración General del Estado. Vamos a intentar cerrar el debate de cuál fue el impacto real que tuvo ese decreto ley en nuestro sector y si hubo una pérdida de poder adquisitivo adicional al del conjunto de los empleados públicos o funcionarios. También plantearemos ese ajuste final para cerrar ese debate. También estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda la creación de un fondo de retribución variable para generar un incentivo destinado al establecimiento de planes por objetivos, retribuciones variables, incremento de la actividad. Hemos conocido hace poco algunos datos que emite el Consejo General del Poder Judicial sobre el número de entrada de asuntos en los juzgados y tribunales, recursos asignados y resolución de asuntos. Parece que, habiéndose reducido la entrada de asuntos, también se ha reducido la resolución. Me parece que es un tema muy importante a estudiar por qué está sucediendo eso y si no podemos utilizar instrumentos de incentivos para generar mayor capacidad de resolución, siempre, por supuesto, garantizando la calidad. Han planteado las asociaciones, y a mí me parece muy razonable, modificar las retribuciones que se reciben en los servicios de guardia. Es un modelo
histórico y con poco fundamento profesional, que la retribución por el servicio de guardia sea igual para todos los profesionales. Creo que hay que trabajar para que las retribuciones se adecúen a las responsabilidades que se desempeñan durante esa actividad y, por lo tanto, también en ese sentido vamos a trabajar. Como también me parece razonable el debate sobre la homologación retributiva de los funcionarios de Administración de Justicia que prestan servicios en el Ministerio de Justicia en relación con otras comunidades autónomas. Hoy se está negociando en Galicia. Antes de ayer se negoció en Asturias, no sé qué está pasando en Madrid o en Canarias, pero me consta que esa negociación ha sido importante y ha sido tensa. También esa negociación la abordaremos por parte del Ministerio de Justicia, como abordaremos también las retribuciones de las sustituciones profesionales, tanto de jueces como de fiscales como de letrados, o la retribución derivada por los grupos de clasificación de las localidades y la retribución que corresponde a esos grupos que vienen desde el año 2003 y no han sido revisados desde entonces. Me parece que hay muchos más temas encima de la mesa a los que vamos a abordar su negociación, porque desde el primer momento he puesto de manifiesto mi preocupación por la mejora de la percepción de la independencia del Poder Judicial en España. Y, como siempre, mido las palabras, la mejora de la percepción de la independencia. Es un asunto al que hay que dedicar tiempo y recursos y, por lo tanto, me comprometo a plantear el debate sobre la revisión del sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial, la posibilidad de suprimir la designación de magistrados por parte de los parlamentos autonómicos para los tribunales superiores de justicia, la regulación de la transición entre la política y el ejercicio de la función jurisdiccional y, sobre todo, el cómo se han de articular estas medidas, porque seguramente en las grandes declaraciones es fácil ponerse de acuerdo, luego hay que articular cómo se fortalece esa transición entre la política y el ejercicio jurisdiccional, cómo se fortalece también la elección por parte de los jueces y magistrados de los vocales del Consejo. Me parece que no hemos desfallecido en ningún momento en el compromiso por llevar adelante estas cuestiones y ese es el compromiso con el que vamos a abordar por parte del Ministerio de Justicia y luego lo expresará mejor que yo la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestro compromiso con esta reforma y con este debate al que hoy nos convocan aquí los procuradores. Claro que la justicia merece un acuerdo, sabemos cuáles son los contenidos, no va a faltar ánimo, ni voluntad, ni ideas, ni proyectos por parte del Ministerio. Los vamos a presentar en los términos que he mencionado aquí directamente. Fíjense que creo que sabemos dónde vamos. Creo que a Séneca se le atribuye la frase de que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Sabemos dónde queremos ir, dónde tenemos que ir, sabemos lo que tenemos que hacer para tener mayorías parlamentarias suficientes, que es tener acuerdos de calidad política, de calidad jurídica, de viabilidad financiera, por supuesto que sí, y a todo ello estamos dispuestos y, por lo tanto, yo espero que estemos a la altura de lo que nos están exigiendo los profesionales, lo que nos está exigiendo la comunidad jurídica, nos está exigiendo reformas, nos está exigiendo recursos para hacer mejor las cosas y a todo ello les aseguro que el Gobierno y el Ministerio de Justicia va a estar comprometido y vamos a dar prueba de ello, no son palabras, son hechos, con el proyecto de ley de presupuestos, con la negociación colectiva que se está desarrollando durante estas semanas y con las propuestas de reformas a las que me he referido y que iremos adelante con todas ellas y ojalá seamos capaces de generar los consensos suficientes para promover esas reformas. Muchas de ellas de gran calado, y lo sé, muchas de ellas de gran trascendencia y, por lo tanto, tendrán que tener un tiempo de implantación dilatado. Pero en aquello en lo que no hay debate sobre las soluciones técnicas, que no antepongamos intereses de menor cuantía, de menor trascendencia, que nos impidan abordar las reformas que nuestra justicia necesita. Ese es el enfoque con el que vamos a trabajar en el Ministerio de Justicia y vamos a estar muy atentos a lo que los portavoces de los grupos puedan debatir aquí, mañana en el Congreso de los Diputados y tantas veces como sea necesario, y también creo que las comunidades autónomas están llamadas a colaborar en este desarrollo y también están llamados los profesionales. Me parece que los profesionales tenéis también una responsabilidad, que es el de exigirnos a los poderes públicos que cumplamos con nuestra obligación, que es generar marcos normativos para la modernización de España, para la modernización de la justicia y para el mejor desarrollo profesional de vuestras actividades que
sin duda, vosotros sois los que mejor conocéis los problemas, las limitaciones y las posibilidades de reformas que tenemos para el futuro. Por eso, insisto, este es el escenario que tenemos, apasionante, sin duda, difícil, complejo, y me parece un acierto el que los procuradores hoy nos hayan convocado aquí para hablar de todo esto que a tanto nos ocupa. Gracias por su atención, y yo no voy a poder seguir la sesión de la mañana, pero por parte del Ministerio, tanto la Secretaria de Estado como el Secretario General Técnico van a estar bien atentos para escuchar y también para participar en todos estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora pasaríamos a la segunda parte, que será el coloquio entre los representantes de los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias.